Bienvenidos. A nombre de la Facultad de Arquitectura y del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de esta nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida a la segunda parte de la tercera jornada de Arquitectura y Cognición, la cual busca enriquecer el diálogo académico intertransdisciplinar sobre temas que relacionan el quehacer arquitectónico y la cognición. Esta jornada, como bien sabemos, está dedicada a la memoria del arquitecto y humanista Jean Robert, fallecido en octubre del 2020. Y bueno, a continuación, y digo a continuación porque como sabemos ya habíamos iniciado esta tercera jornada el día 19 de septiembre, pero tuvimos que cancelarla por el sismo. Entonces, bueno, a continuación escucharemos al doctor Juan González del 5 con su ponencia titulada Jean Robert o la mosca socrática que molestaba nuestras conciencias. Y bueno, les voy a leer una parte de la reseña del doctor González. Él es profesor investigador de tiempo completo en Filosofía y Ciencias Cognitivas aquí en el 5. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 2, y desde diciembre del 2016 es el director de este centro de investigación. Es cofundador del Departamento de Filosofía, del posgrado en Filosofía Contemporánea, del posgrado en Ciencias Cognitivas y del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Él es doctor en Filosofía y Ciencias Cognitivas por la Escuela Politécnica en Francia, tiene 2 maestrías en Filosofía por la Universidad de París y por la Universidad Estatal de San Francisco. Sus áreas de competencia son la epistemología y las ciencias cognitivas, incluyendo la filosofía de la mente y la percepción. Sus líneas de investigación versan sobre la teoría de la percepción, énfasis en percepción visual, cognición, conciencia y estados modificados de conciencia, y de manera secundaria sobre teoría social y ética ecológica. Tiene numerosas publicaciones en varias lenguas, ha impartido cursos y conferencias en varios países de América y Europa. Imparte cursos y dirección de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Y también es dictaminador en diversas comisiones y miembro del Consejo Editorial de Publicaciones Internacionales, así como sociedades académicas diversas. Y bueno, sin más, cedo la palabra y doy la bienvenida al doctor Juan González y escuchamos su conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, maestra Morán. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos al 5, este Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Y estamos aquí para celebrar la vida y la memoria de nuestro amigo Jean Robert. Y esta es efectivamente la segunda parte, porque en la primera parte efectivamente fuimos cortados y coartados por un sismo, primero por un simulacro y luego por el sismo real. Entonces, pues fue un día muy especial, también porque era el cumpleaños de nuestro doctor Ornedo, aquí, que nos dio una ponencia magistral inaugural muy emotiva. Y el día de hoy, pienso, no es menos simbólico, en otro sentido, porque tenemos un 12 de octubre lleno de memorias, lleno de eventos que nos tocan el corazón, pero también la memoria histórica. Entonces, a manera de honrar y de inaugurar este evento y la memoria del doctor Jean Robert, quisiera leer un extracto de Eduardo Galeano, quien nos recuerda que celebramos este 12 de octubre. Nos dice así: el 12 de octubre de 1492, el capitalismo descubrió América. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del Mar Caribe. En su diario del descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra oro
y 51 veces la palabra Dios o nuestro Señor. Él no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas. Aquí hago un paréntesis y vale mucho la pena leer el libro de bordo de Juan de la Cosa, que era el capitán de la Santa María, cuando relata la actitud de Colón al llegar justamente a las playas de estas islas, diciendo que todo lo que veían sus ojos pertenecían de facto ya a la corona española, mientras los indígenas salían a recibirlos con regalos, alimentos, para bienvenirlos. Cierro el paréntesis. Colón creyó que Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y Japón eran indios de la India, pero en eso no se equivocó. Al cabo de 5 siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas. Está yerma mucha tierra que fue fértil, y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el latrocidio fueron ejecutados en nombre de Dios de los cielos. Ahora se cumplen en nombre del Dios del progreso. Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada, fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América, ciego de racismo, no las ve. Fin de cita. Entonces me pareció muy apropiada esta cita de Eduardo Galeano, porque creo que también la vida de Jean Robert señaló y denunció mucho de este despojo del que habla Galeano. Mi charla se titula Obra para tábano y guaracha andariego, desde una mirada ignorante pero constructiva, en 4 actos. Cuando digo ignorante mirada, es porque la verdad yo no fui muy cercano al doctor Robert, ni a su obra ni a su persona, pero a través de los años, como lo verán aquí, me fue marcando y terminó en una nota mayor nuestra relación con la segunda jornada de arquitectura y cognición en la cual él participó. Entonces empiezo mi primer acto. Amo la naturaleza, sus hermosas montañas, sus inspiradoras estrellas, sus portentosos ríos y sus apacibles lagunas, sus cuevas de cuarzo, sus bosques y sus selvas. Sí, amo la naturaleza, sus verdes praderas, sus desiertos y sus océanos insondables, su vegetación y su fauna, sin olvidar el reino fungi. Sí, señoras, sí, señores, amo la naturaleza, con sus majestuosos jaguares, sus enigmáticos camaleones, sus imponentes ballenas y sus águilas intrépidas. Amo las libélulas y los caballitos del mar. Pero, ¿y las moscas? ¿Las moscas? Sí, son criaturitas del Señor, pero qué molestas son. La verdad, no puedo decir que amo las moscas. A ver, ¿quién ama las moscas de aquí? Sócrates, en su Apología, se describió como un tábano, una mosca que molesta al caballo adormilado y lo acicatea para moverse prestamente. Esto nos lo escribe Platón en la Apología de Sócrates, justamente.
y remitiéndome a Wikipedia, una fuente muy disponible y también con una sabiduría popular, nos dice que un tábano, una mosca social, es una persona que interfiere con el status quo de una sociedad o comunidad al plantear preguntas novedosas y potencialmente molestas, generalmente dirigidas a las autoridades. El término se asocia originalmente con el antiguo filósofo griego Sócrates, en su defensa, cuando fue juzgado por su vida. Durante su defensa, cuando fue juzgado por su vida, según los escritos de Platón, Sócrates nos dice que el disentimiento, así como la mosca, es muy fácil de aplastar, pero el costo para la sociedad de silenciar a las personas que son irritantes para ella puede ser muy alto. Nos dice Sócrates en la pluma de Platón: si ustedes matan a un hombre como yo, se lastimarán más a ustedes mismos, más de lo que me lastimarán a mí. Fin de cita. ¿Por qué? Porque el papel de Sócrates, decía él, era ser una mosca, picar a la gente, morderla y azotarla, todo al servicio de la verdad. Y sabemos que la pregunta clave para Sócrates durante su vida, nos dice Platón, era: ¿qué debo hacer? Es la pregunta ética por excelencia. ¿Qué me corresponde hacer? La primera vez que me topé con el tábano social, Jean Robert, fue, si no me equivoco, en 1999, en las manifestaciones contra la venta y construcción de tiendas en el terreno conocido como Casino de la Selva. Llegamos a ser bastantes miles. Se logró juntar una masa crítica importante. Yo acababa de llegar a Cuernavaca y me gustaba mucho la idea de que hubiera aquí una militancia y una resistencia social. Pero yo no sabía que era el Casino de la Selva. Yo simplemente confié en el sabio discernimiento y la mirada de quienes encabezaban esas marchas. Y en esas marchas estaba Jean Robert. En este sentido, Jean Robert, como también otros líderes de esos movimientos, me enseñaron a volver una mirada sobre mí mismo y quizás también contra mí mismo, para confrontarme a mi adormecimiento. ¿Y quién era que me confrontaba a eso? Pues un alto rubio de ojos azul profundo, un extranjero que viene de lejos para recordarme lo que soy, lo que somos y lo que tenemos. Algo que encuentro de mucho valor, no solamente en el sentido de la valentía, sino también el valor de lo que él señalaba como valioso. Repito que yo no sabía qué era el Casino de la Selva. Años después, mi padre me contó cómo él conoció ahí precisamente a David Alfaro Siqueiros mientras pintaba, y me hablaba de esas construcciones que había ahí. Para esos momentos ya era demasiado tarde, porque estas tiendas de autoservicio habían venido a erigirse e imponerse contra la voluntad popular, como bien sabemos lo puede y lo sabe hacer el capitalismo, en particular en su versión neoliberal, a manera de una aplanadora infatigable y de la cual nadie se salva.
a menos que tengamos justamente una inspiración que de dónde nos viene, no sé. Me hubiera gustado preguntarle esto a Jean. ¿De dónde viene esa inspiración? ¿De dónde te nace decirnos a nosotros, los mexicanos, los morelenses, los indios, quiénes son o quiénes somos? Gracias, Jean, por ser esa mosca que nos recuerda quiénes somos. Militante valiente y esclarecido. Fin del primer acto. El segundo acto remonta al año 2001, quizás 2002, no estoy seguro, que fue cuando vi por única ocasión al doctor Ivan Illich aquí en esta universidad. Y sabemos, y yo lo supe mucho tiempo después, cómo Jean Robert era cercano al doctor Illich. Y no solo cercano físicamente, sino también, por supuesto, en su militancia, en sus ideas, en su teorización. Se habla del CIDOC y nos estuvo hablando el doctor Ornedo, en buena medida, justamente de ese legado que dejó Ivan Illich aquí y en este mundo y también aquí en Cuernavaca, a través del CIDOC, y por el cual pasaron, también nos recordó el doctor Ornedo en la primera parte de esta jornada, pasaron pues grandes pensadores y pensadoras. En particular señalo aquí aquellos que fueron relevantes y que tuvieron un impacto en las ciencias cognitivas, porque después de todo estamos en un centro de investigación en ciencias cognitivas, entre quienes cuento a los doctores Jean-Pierre Dupuy, Francisco Varela, Heinz von Förster y muchos otros. El doctor Ornedo, como lo dije, es testigo privilegiado por haber compartido esos espacios y seguido la enseñanza y la teoría de Illich y colaboradores, incluyendo a Jean. Y Jean entonces aquí surge como no solo el militante, sino ahora el intelectual, el teórico, que a pesar de tener muy muy elevada su reflexión, no dejaba de tener los pies en la tierra, no dejaba de mostrar y de enorgullecerse de esas raíces adoptivas muy bien ancladas en su bien amada Cuernavaca y Morelos. Entonces, de ese segundo acto me quedo con la mirada del intelectual, del teorizador, que también tiene varias obras en su haber y que estamos invitados a leer, de las cuales también nos van a estar hablando nuestros colegas más tarde. Pero repito, un intelectual que no se permite a sí mismo quedarse en su torre de marfil, como se dice, en su nubecita, ¿no? Sino que une cielo y tierra con sus pies andariegos. Fin de segundo acto. Tercer acto, Jean-Pierre Dupuy. Jean-Pierre Dupuy fue el director del laboratorio donde estudiamos el doctor Jazé aquí presente y su servidor en Francia, y fue alguien que llevó y desarrolló las ciencias cognitivas por décadas en Francia, en París en particular, donde se encontraba este laboratorio CREA de la Escuela Politécnica, l'École Polytechnique, pero sigue haciéndolo a sus 80 años de edad, si no me equivoco. Ha escrito numerosas obras al respecto y es alguien que tiene una mirada muy amplia
y se los recomiendo también para ser leído, porque aún hablando de las ciencias cognitivas de manera técnica, de manera precisa, logra siempre inscribir su reflexión en un contexto muy amplio y ser un crítico feroz e implacable, ¿no? No voy a entrar en detalles, seguramente el doctor Yase podrá hablarnos con más autoridad al respecto y más detalles, más precisión, pero quiero mencionarlo porque en realidad yo nunca fui cercano a Dupuy hasta que por ahí del año 2010, si no me equivoco, 2011 quizás, tuvimos un encuentro en la ciudad de París y estuvimos hablando de nuestros distintos intereses. Él ya no era director de este laboratorio, pero recuerdo claramente cómo me mencionó a Jean Robert en la conversación y cuán querido e importante era para él. Yo en esos momentos no pude apreciar justamente esa intensidad de la relación entre ellos, que vine después a poder ya evaluar en su justa dimensión. Y me da mucho gusto constatarlo, porque por un lado, decía yo, el encuentro con Jean, y por otro lado, Dupuy, que finalmente me regresaba a Jean. Y justamente me dijo en ese momento, no dejes de llamarle a Jean Robert. Entonces, repito, a Jean Robert lo conocía yo de lejos, ¿no? Pero nunca había hablado con él. Y entonces, no sé cómo, conseguí su número de teléfono, y cuando regresé a Cuernavaca me comuniqué con Jean. Y nos citamos, o más bien me citó él, en una heladería, ahí por la avenida Zapata, y nos encontramos para tomar un café, nos decía un helado también, y pasaron dos cosas, me pasaron a mí dos cosas en ese encuentro. Me dejó abrumado por su erudición y por ese torrente de ideas. Lo otro que me pasó fue declararme incapaz de asimilar ese torrente. ¿Sí? Seguramente la doctora Marcos nos podrá quizás compartir en algún momento aspectos de su personalidad, ¿no? Para tratar de entender más quién fue esta persona, no solo el intelectual y el militante, sino su persona. Y a mí me quedaba claro eso, que era pues este gigante del erudito y potente en su militancia, y que contrastaban para mí grandemente con sus guaraches y su morral. Cómo me lo encontraba caminando para arriba y para abajo. Llegué a ver varias veces en el centro de la ciudad. Entonces era un contraste muy interesante. Ciertamente me acicateaba, ¿no? Me hacía preguntarme a mí mismo, ¿cómo es que estoy conduciendo una camioneta de 8 cilindros, ¿no? Para llevarme a mí, bueno, no solo a mí, pero muchas veces a mí nomás, entre otras cosas. Y recuerdo que ahí en ese encuentro, eso sí lo asimilé, me decía justamente cómo habíamos crecido a manera de un cáncer, porque el cáncer es un crecimiento a final de cuentas desordenado, desorganizado, y lo que muchas veces se llama desarrollo o progreso, a final de cuentas puede ser visto más bien como un cáncer, ¿no? Algo también de lo cual nos habló el doctor Ornedo la vez pasada. Y decía, no estamos hechos para vivir aquí, o sea, de esta forma, ¿no? Con estas calles, este tráfico, y pues solo pude asentir, ¿no? Y dejarme empapar, digamos, por ese torrente. Pero confieso
que no hubo seguimiento de ese encuentro, porque desde mi perspectiva no tenía yo de dónde agarrarme para seguirle el paso o para estar a la altura de sus reflexiones. Y después me fui yo de sabático y ya no hubo más contacto. Entonces me quedo con el filósofo confrontador que de manera teórica y práctica nos confronta de múltiples formas a lo que nos pone frente a aquello que somos y lo que hacemos, y nos da otra perspectiva fresca y a veces radicalmente distinta, y por lo tanto difícil, sabemos, difícil de seguir. Pero qué gran pensador no ha sido o hecho eso, ofrecernos radicales maneras de ser o de vivir, siempre una confrontación. Gracias, Jean, nuevamente. Fin del tercer acto. Y este último acto, el cuarto acto, se refiere a Jean ahora como arquitecto y como urbanista, y ahí sí con una interacción más reciente con él, a partir de las jornadas que organizamos junto con la Facultad de Arquitectura y este centro, las llamadas Jornadas de Arquitectura y Cognición, en donde Jean fue nuestro invitado. Y ahí sí claramente recuerdo su crítica al urbanismo, algo que también el doctor Valenzuela, aquí presente, nos mostró la vez pasada, y me decía, ¿cómo es posible que uno prefiera tomar el libramiento, el llamado libramiento, la autopista, ¿no?, para ir de la universidad a Ocotepec, por ejemplo, o a Oautepec, donde yo vivo? Y en ese momento me quise hacer chiquito, ¿no?, porque es lo que yo hago. Y me dijo, sí, la gente lo toma, parecía que me estaba leyendo la mente, ¿no? La gente lo toma porque es más rápido. ¿Por qué? Porque aquí hay un embotellamiento constante en Ocotepec, porque justamente es muy exiguo la calle para poder alojar todo ese tráfico, ese flujo vehicular. Entonces la gente mejor agarre y se va. Pero ¿cómo es posible que para caminar 2 kilómetros tengas que caminar 8 o 6? ¿Cierto? Y por supuesto, o sea, no podía más que darles la razón. ¿Sí? Lo único que mitigaba mi culpa era que, no se lo dije, pero que yo pongo neutral mi coche porque va de bajadita. Entonces no contamino tanto como podría. Y así me fue diciendo una serie de cuestiones, ¿no?, sobre el acomodo, la configuración de nuestra sociedad en una ciudad, en la polis. Y luego nos presentó estas conferencias, ¿no? Yo estuve hablando del Bauhaus, ¿no?, y el Bauhaus lo dominaba así. Entonces no podía más que, pues, rendirme, repito, a su erudición, pero también a su práctica, o sea, a su conocimiento práctico, al señalar este tipo de cuestiones y los cálculos que hacía, ¿no?, para demostrar, ¿no?, la locura en la que muchas veces vivimos, ¿no?, que ahí también se une con el pensamiento de Illich, ¿no?, sobre la maximización de la entropía, queriendo supuestamente hacer algo constructivo, ¿no?, y benéfico para todos. Entonces, de este arquitecto y urbanista me quedo con esa visión amplia. Decía maestro Adolfo Saldívar, el director de la Facultad de Arquitectura, que la arquitectura no es solamente construir casas ni diseñar casas o edificios. Y por supuesto,
Y aquí lo hemos visto con nuestros queridos arquitectos que han pasado a presentar sus ponencias y conferencias. Y quiero terminar diciendo eso, que la arquitectura y las ciencias cognitivas finalmente pueden ir perfectamente de la mano, siempre y cuando mantengamos un amplio criterio, una amplia visión, como justamente el doctor Jean nos invitaba a tener, a adoptar. Entonces también le agradezco a Jean Robert, a su memoria, por ese legado urbanístico, arquitectónico, de la amplia mirada, ¿sí?, que llega pues finalmente hasta las estrellas y hasta los movimientos planetarios, los movimientos cosmológicos, para entender nuestro quehacer aquí en la Tierra, nosotros. Así que mucha luz a nuestro Jean Robert, y que el legado que nos deja pueda germinar, fructificar por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González.